Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel Chávez, yo soy médico, internista y trabajo como asesor médico del laboratorio Bayer en el área cardiovascular y renal. Y en nombre del equipo de Bayer que está trabajando en el área de insuficiencia cardíaca, les quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por conectarse, gracias a Xochicard por el espacio y voy a presentar al moderador de esta noche, del webinar de esta noche, que es el doctor Pablo Castro Gálvez. El doctor Castro es cardiólogo, es profesor titular de la Universidad Católica, es jefe de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de Xochicard. Pablo. Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar de insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Quisiera primero agradecer a Sociedad Chilena de Cardiología y al auspicio de Bayer por este webinar. No tengo conflicto de interés en relación a esta presentación y desde hace muchos años se está hablando de insuficiencia cardíaca crónica descompensada. En el Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca, al igual que en otras partes del mundo, nos dimos cuenta de que las rehospitalizaciones son un evento muy relevante en la evolución de la insuficiencia cardíaca y buscamos algunos predictores de rehospitalización. Y desde ese tiempo, ya hace muchos años, comenzamos a trabajar y tuve el placer de compartir este trabajo con el doctor Roberto Concepción. Roberto nos hablará de insuficiencia cardíaca y el impacto de las rehospitalizaciones. Roberto es un destacado cardiólogo nacional y conocido a nivel internacional. Participa en el registro de insuficiencia cardíaca y es un cardiólogo del Hospital de Ipreca y de la Clínica Las Condes. Y el otro aspecto es un gran amigo y hemos compartido mucho en relación a Congreso y nuestra formación. Así que para mí es un placer, un gran placer invitar a Roberto Concepción a que nos hable de insuficiencia cardíaca y el impacto de las rehospitalizaciones que ha cobrado fuerza en relación a algunos aspectos que trataremos más adelante. Así que dejo con ustedes al doctor Roberto Concepción. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Muchas gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología y al Laboratorio Bayer por auspiciar este webinar. Vamos a dividir esta en dos charlas. Una primera charla introductoria del impacto y la importancia de la hospitalización en la falla cardíaca, y luego, después de un pequeño break de 10 minutos, vamos a seguir con qué de nuevo hay en el manejo de esta entidad. Así que yo parto siempre con esta diapositiva, que es una diapositiva del doctor Brandwald, y fíjense ustedes que es una diapositiva del año 97, de un paper, y ya Brandwald, con la genialidad que él tiene, ya predijo que la enfermedad, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca iban a ser las epidemias del siglo XXI, y así ha sido. Es cosa de ir a las unidades de cuidado intensivo coronario y ya los infartos están tan bien tratados que la verdad es que no vemos infartos tan complicados muchas veces, y lo que sí vemos es muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, y es un problema no solamente de salud, sino es un problema de salud, pero es un problema de costo para los sistemas de salud en la actualidad. De manera que la insuficiencia cardíaca y especialmente las hospitalizaciones por falla cardíaca son un problema serio de salud. Estos son datos del registro de un registro británico de falla cardíaca, y fíjense ustedes que tener insuficiencia cardíaca es malo. El pronóstico de la falla cardíaca a los 5 años tiene una alta mortalidad, aún con terapias de avanzada. Sin embargo, tener hospitalizaciones y ser admitido a un hospital por falla cardíaca es mucho más malo, mucho más grave. Y eso no ha cambiado mucho en los últimos años. De manera que en los próximos minutos vamos a ver si tenemos algún mecanismo para al menos disminuir las tasas de hospitalización. Y un paciente que se hospitaliza tiene dos grandes problemas.
primero se hospitaliza, pero después se rehospitaliza, y más de la mitad de los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca vuelven al hospital. De manera que es una carga importante de costo para los sistemas de salud. Pero no solamente se queda ahí, sino que los pacientes además tienen mayor mortalidad. Cada paciente que se hospitaliza es un peldaño más hacia la muerte. Y fíjense ustedes en esta data que está a la derecha, estos son datos ya antiguos del año 2012 y son datos extraídos de un ensayo clínico. Y fíjense ustedes que al año de edad, un tercio de los pacientes están muertos que se han hospitalizado por falla cardíaca. De manera que tanto la hospitalización como en el evento de rehospitalización aumenta la mortalidad. Y eso ha sido así a lo largo del tiempo. Esa diapositiva a la derecha ya ustedes la conocen. Ese es el continuo de la insuficiencia cardíaca que parte del diagnóstico de falla cardíaca, pero va pasando por una serie de situaciones de rehospitalizaciones, eventos arrítmicos, a veces muerte súbita recuperada, a veces llegan a los cuidados paliativos, pero a veces la terapia óptima hace que los pacientes mejores, vivan más y vuelvan a estadios previos, de manera que el continuo de la falla cardíaca siempre va a tener como fantasma la hospitalización como un evento centinela importante en estos pacientes. Y el problema es que la mitad de los pacientes que se hospitalizan mueren a los 2,5 años. En el último tiempo no es muy auspicioso, y fíjense ustedes que estos son datos de un registro que se llamó Pinnacle, que está publicado recientemente en el JACC, y fíjense ustedes que sigue siendo, si la mortalidad después de un evento por insuficiencia cardíaca sigue siendo elevada en el tiempo. Y eso nosotros lo vimos acá en el registro que hacía mención Pablo. Estos son datos del registro, justo son datos de Pablo publicados en el año 2009 y de nuestro grupo de la Sociedad Chilena de Cardiología. Y fíjense ustedes que la sobrevida de los pacientes locales en Chile que se hospitalizan por falla cardíaca es altísima. Y fíjense ustedes que aquí al cabo de 6, 7, 8 años la mortalidad es igual que la mortalidad descrita en otras latitudes, es decir, la mitad de los pacientes están muertas. Y no es muy diferente cuando se tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida. Probablemente aquí las curvas se separan un poco, pero esto no llegó a ser significativo, pero en términos generales, la insuficiencia cardíaca, cualquiera de esos dos grupos, de esos dos fenotipos, tienen una alta mortalidad y una baja sobrevida. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de descompensación? Ahí le hice una lista, pero yo me centraría en dos fundamentalmente, que son las que se repiten en los registros, que son la falta de adherencia a la dieta y la falta de la adherencia a la terapia. Y el mensaje primero es que a pesar de haber tenido terapias bastante de avanzada, especialmente en los últimos 5 a 6 años, en insuficiencia cardíaca y especial en el subgrupo de insuficiencia con fracción de eyección reducida, las tasas de hospitalización siguen siendo altas. Hay otras causas de hospitalización como progresión de la enfermedad, comorbilidades, inadecuado control al alta, etc. Estas son las formas de presentación de falla cardíaca descompensada en el registro Ícaro y fíjense ustedes que yo siempre digo que no hay que ir hacia el extremo de ver al paciente en shock o el paciente con insuficiencia cardíaca demasiado avanzada. La gran mayoría de nuestros pacientes ingresan como crónicos descompensados o con un evento de edema pulmonar o de congestión pulmonar. Es decir, que yo creo que el armamentario terapéutico tiene que estar enfocado en ese sentido, en los pacientes que llegan en forma aguda, la mayoría con buena presión arterial y con buena hemodinamia, y los menos son aquellos pacientes que llegan en shock y en insuficiencia ya muy avanzada que necesitan un asistente ventricular, etc. Ahora, la verdad que todos estos datos epidemiológicos los conocemos y los compartimos y siempre en estas charlas se habla de esto. Sin embargo, la terapia de la falla cardíaca descompensada ha tenido realmente poco avance. Este paper, créanme ustedes que es del año 1974, publicado en el New England, y lo que se hablaba en ese paper básicamente eran de los conceptos de esa época en el manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Y fíjense ustedes que lo que se centraba este paper era en el uso de diuréticos, de vasodilatadores, oxígeno, opioides. Y en la actualidad, probablemente si uno saca eso, el único avance grande, real, que ha habido en el manejo de los pacientes, en la incorporación de inotrópicos, ustedes saben, y si no lo saben yo se los digo, que tienen una
nivel de evidencia, a pesar de que son necesarios para su uso, pero el nivel de evidencia en cuanto a sobrevida y en cuanto a eficacia no es muy alto, y los asistentes ventriculares. De manera que estamos un poco, a pesar de que se han ensayado muchos medicamentos en insuficiencia descompensada, no hemos avanzado mucho en las terapias de primer orden. Ahora, ¿podemos evitar las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca? Bueno, yo creo que sí. En ese sentido se han hecho muchos esfuerzos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de salud pública. Se han hecho también esfuerzos con terapias innovadoras. Ahí les puse algunas de ellas, relaxina, neceritide, etcétera. Pero la verdad que el impacto que han tenido estas terapias en este tipo de pacientes no ha sido probablemente el que uno espera. Y en ese sentido, probablemente la insuficiencia cardíaca descompensada es un variopinto, una situación que incluye varias alteraciones, entre ellas disfunción renal, disfunción respiratoria, etcétera, que hace difícil evaluar un endpoint único en este tipo de pacientes. Ahora, a diferencia de la insuficiencia cardíaca crónica, que el nivel de evidencia es bastante robusto, casi todos los fármacos que usamos en insuficiencia cardíaca crónica tienen en la actualidad tienen una indicación de primera línea, 1A, especialmente los IE, CARA2, ARNI, betabloqueante y espironolactona en el caso de nuestra América Latina y Sudamérica. El nivel en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda no es así, y el nivel de evidencia más bien es bajo. Esta diapositiva siempre la pongo y es como a modo de ejemplo que una de los mensajes más importantes en evitar tasas de falla y de rehospitalización por falla cardíaca es que los pacientes egresen con la terapia que anteriormente mencionamos, o sea, con una terapia de primer orden, de primer nivel, que incluya los 4 pilares básicos de la terapia: inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, beta bloqueantes, espironolactona y últimamente algunos medicamentos que se usan inicialmente, se usaron en la diabetes y que son los inhibidores de la recaptación de sodio y glucosa, que vamos a hablar en la próxima conferencia. Pero fíjense ustedes en esta diapositiva el impacto del retiro de beta bloqueador en pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca. Es común que cuando un paciente se rehospitaliza y tiene un periodo de descompensación, te bajen las dosis de los medicamentos. Y eso puede tener cierto sentido cuando el paciente hemodinámicamente no está inestable, pero el mensaje es que esos pacientes deben egresar con la terapia que está establecida. Vale decir, las que tienen indicación precisa, especialmente en este caso el uso de betabloqueantes. Fíjense ustedes que aquí en rojo están los pacientes que se les retiró el betabloqueante y en amarillo el paciente que le comenzaron la terapia. Hay una diferencia significativa cuando usted retira uno de estos medicamentos o no los da. De manera que uno de los mensajes más importantes de este tipo de pacientes es que se vayan con la terapia médica óptima posible. Y creo que estoy terminando con esta diapositiva de esta primera parte de la charla. Este esquema me parece interesante, es lo que propuso la Sociedad Europea de Cardiología en el manejo actual de la insuficiencia cardíaca descompensada y que lleva al hospital, y que uno tiene que tratar de llegar a este signo. Aquí se divide en rojo, amarillo y verde, ¿no es cierto? Y uno tiene que tratar de que los pacientes se vayan del hospital, y yo creo que ese es un mensaje importantísimo, lo más compensado posible. Yo sé, y yo soy médico clínico, y muchas veces tenemos presión asistencial en los hospitales y en los lugares donde trabajamos porque los pacientes se vayan de alta rápido. Pero eso realmente es, como decimos acá en Chile, pan para hoy y hambre para mañana, porque los pacientes se van rápido, pero también regresan rápido. De manera que en este diapositivo les traté de resumir cómo debe irse un paciente con falla cardíaca descompensada, y ojalá que fíjense ustedes que, resumiendo, no se vaya congestivo y no se vaya con impacto en ningún órgano blanco, y evitar que los pacientes se vayan congestivos o que no usen la terapia médica óptima recomendada. En resumen de esta primera parte de este webinar, podemos decir que los pacientes rehospitalizados por falla cardíaca aguda tienen una tasa de muerte y readmisión elevada a los 6 meses y del alta, y como ustedes vieron, tanto en la data nacional como en la data internacional, también a los 5 años de sobrevida baja, 50%, o sea, alrededor del 50%. El camino probablemente es, en vez de estar innovando, probablemente es tratar precoz a estos pacientes, hospitalizarlos, ojalá, y que se vayan de alta con las mejores terapias disponibles en la actualidad.
Muchas gracias. Y dejo este espacio para algunas preguntas que pueden surgir del público. Gracias, Roberto. Están todos invitados a enviarnos preguntas. Antes de pasar a la siguiente charla, Roberto, me gustaría preguntarte, lo dejaste claro y todos sabemos que las causas siempre son multifactoriales y es difícil encontrar una única causa para los problemas que tenemos, pero la adherencia a los tratamientos o que un paciente llegue a estar en un tratamiento estándar of care completo es difícil de conseguir en nuestro medio, en Latinoamérica y en todo el mundo. ¿Cuáles creen que son las razones que más peso tienen para que los pacientes, a pesar de sufrir una hospitalización, no logren estar en el estándar of care completo? ¿Es costos? ¿Es tolerabilidad? ¿Es falta de conocimiento de la comunidad en general del impacto de los fármacos? Los pacientes a veces son tratados por fuera de ámbitos de especialistas. ¿Qué crees que es lo que más pesa? Yo diría que probablemente todas las anteriores. O sea, en estos pacientes que son tan complejos y que tienen múltiples patologías asociadas, la falta de adherencia a la terapia es un problema que va más allá incluso del costo económico, que es importante también, porque estos pacientes muchas veces tienen polifarmacia. Sin embargo, una de las razones es el costo, pero otra de las razones es que existe la inercia terapéutica cuando el paciente se va de alta y no tiene un control estricto, tanto clínico y yo diría más que médico, un control integral, porque la falla cardíaca y el manejo, sobre todo cuando el paciente egresa, tiene que ser un manejo integral, no solamente que incluya al médico, sino que incluya probablemente a la enfermera, a un nutricionista, en fin. Eso a veces es muy difícil, es muy teórico decirlo, pero en la práctica es muy difícil. Así que yo creo que uno es la falta de iniciativa de grupos de salud para acoger a esos pacientes en el nivel primario de salud y desarrollar estrategias para tener seguimiento estricto de estos pacientes. En los Estados Unidos ya se diseñó y está en vigencia hoy día una penalización a muchos prestadores de salud cuando tienen tasas de hospitalización en cierto número. Y eso la verdad que no ha tenido mucho impacto, pero por lo menos ha puesto una alarma en que los doctores sean bastante eficientes en seguir bien a los pacientes. Bueno, podemos alargarlo en otras medidas que se pueden hacer, pero yo creo que es multifactorial y el factor costo es uno de ellos, pero no solamente el único. Sí. Claro, probablemente también influye, digamos, todo lo que ha dicho Roberto, estoy plenamente de acuerdo. Y la otra cosa que hemos visto es que los pacientes muchas veces tienen comorbilidades que limitan el uso de algunos medicamentos. Aquí hay una pregunta a Roberto, si nos centramos, digamos, a fines de la última década, no los últimos 2 años, ¿cuál sería el tratamiento ideal de lo conocido hasta esa fecha en un paciente con falla cardíaca? ¿Qué rol tienen los digitálicos? Hay muchas preguntas de los digitálicos. Bien. Y más o menos yo me gustaría que tú dijeras con qué esquema terapéutico se irían hace 2 años atrás. Sí, bueno, yo sigo usando la vieja usanza porque la verdad que pacientes muchos que veo, la economía todavía es una limitación. Si uno sacara de la ecuación la parte económica, uno privilegiaría algunos medicamentos que sabe que tienen un impacto grande, como son los ARNI. Sin embargo, en la práctica habitual, créanme o no, mis pacientes se van con enalapril, 5 miligramos cada 12 horas o 10 miligramos cada 12 horas, porque es lo que yo tengo en mi hospital, que es un hospital de menos recursos. Pero si usted no tuviera esa limitante, probablemente uno podría usar ARNI. O sea, el concepto es que ese bloque de medicamentos de inhibición de la eje renina-angiotensina aldosterona debería estar. Privilegiar un IECA antes que un ARA2. Yo sé que los ARA2 se usan más, pero ojalá un IECA. En segundo lugar, beta bloqueantes.
antes discutíamos si poner uno primero, uno después. La verdad que lo hacemos en forma continua y en forma simultánea. A mí me gusta como beta bloqueante. Depende del fenotipo del paciente, pero en general el carvedilol en pacientes con presión arterial adecuada y en pacientes más bien hipotensos, bisoprolol, y en pacientes ancianos probablemente ya de más de 80 años uno podría usar nebivolol. Usar espironolactona en pacientes de clase funcional 2 en adelante, y en general yo lo uso en todos. Y el cuarto grupo de medicamentos que se ha impuesto en los últimos años, que no está aún en guías, pero va a estar próximamente, son estos medicamentos nuevos de recaptación de sodio y glucosa. Así que esos 4 grupos de medicamentos. Yo uso diuréticos solamente cuando el paciente tiene signos congestivos. Eso es un mensaje que le doy al auditorio. Si el paciente no está congestivo, el diurético no hace falta, es un mal necesario que hay que usarlo para sacarlo del impasse, pero no dejarlo eternamente con 80 miligramos de furosemida, porque eso tiene 2 problemas: disfunción renal, y evita que uno realmente escale en los fármacos que tienen impacto. Así que ese 4 grupos de medicamentos son los que yo uso. El digital prácticamente se usa en insuficiencia, por lo menos yo y lo que está en la guía, en insuficiencia cardíaca muy avanzada, con tercer ruido, galope, insuficiencia cardíaca ya en un estadio bastante alto de su enfermedad, o en pacientes con fibrilación auricular mal controlada, cada día menos. Los electrofisiólogos cada día nos han enseñado que la digoxina, pero la digoxina sigue teniendo un rol probablemente en un pequeño grupo de pacientes que uno no logra compensar con la terapia habitual. Roberto, acá hay una pregunta desde Argentina, Mirta 10, y de otros conocidos cardiólogos de distintas partes de Latinoamérica, y preguntan cuál es la relevancia que le da a los péptidos natriuréticos en el diagnóstico y en las determinaciones previo al alta. Sí, eso es una muy buena pregunta. Probablemente, como teníamos muy poco tiempo para esta primera parte, no la incluimos, pero desde que surgieron los péptidos natriuréticos, ustedes saben que fue básicamente para el diagnóstico diferencial de la disnea. Sin embargo, con el tiempo, y eso se veía venir, han tenido un rol preponderante en guiar la terapia. La verdad que en nuestro medio, en América Latina, especialmente en Chile, aún nosotros no tenemos el concepto de guiar la terapia por BNP, pero hay trabajos varios trabajos, especialmente de Jane Januzzi, que muestra que la terapia guiada por péptidos tendría el paciente mejor adherencia y uno tiene mejor outcome, es decir, tiene mejor resultado. En cuanto a la pregunta específica de si yo hago péptido, si yo hago en mi práctica habitual, tengo posibilidad probablemente de hacer un péptido, lo hago cuando el paciente se va de alta. Si tuviera la posibilidad de hacer uno solo, ¿ya? En algunos lugares tengo posibilidad de hacer más y puedo hacer 1 o 2, pero yo creo que sí, el péptido natriurético, el paciente que se va con un nivel de péptido natriurético exageradamente alto, ese paciente no está bien y va a volver y va a tener rehospitalización. De manera que uso el péptido básicamente para establecer pronóstico más que para guiar terapia, pero probablemente sea por un problema económico en nuestro medio. Sí, totalmente de acuerdo. En general, también nosotros hacemos péptidos natriuréticos a veces para el diagnóstico diferencial y a veces al alta cuando uno tiene dificultad en las determinaciones de la euvolemia. Sin embargo, el uso muchas veces se ve complicado por cierto deterioro de la función renal que puede complicar la interpretación. La mayoría de las veces el alta se hace guiado por parámetros clínicos. Yo no sé si existe alguna otra pregunta. Acá hay una pregunta. Tú, Ángel, pasamos a la siguiente cuando tú. Mira, yo creo que hay varias preguntas. Yo creo que hay varias que van a estar respondidas tal vez a lo largo de la próxima charla de Roberto. Y si no es así, las vamos haciendo después de la próxima. ¿Te parece? Sí. Aquí hay una pregunta de Daniel Jofré que nos pregunta ¿cuál es el tratamiento ideal para pacientes? Él dice que ve con mucha frecuencia
deterioro de la función renal. ¿Cómo maneja las determinaciones de creatinina en estos pacientes y cómo elige la terapia? Sí, esa es una buena pregunta y que siempre yo creo que es bueno abordarla porque existe un concepto, cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca y se descompensa y llega al hospital y llega especialmente a unidades de no alta complejidad, sino de mediana o incluso a una sala de medicina interna, es común ver que los niveles de creatinina suben un poco. Eso es parte de la descompensación y también es bastante común ver que es como un reflejo incondicionado sacarle el IECA o el ARA2 porque la creatinina que era crucero de 1.1 le subió a 1.5. Entonces, eso hay que evaluarlo clínicamente. Si el enfermo se mantiene con bastante hemodinámica adecuada con la terapia habitual, recordemos que la gran mayoría de los pacientes con falla cardíaca descompensada no llegan en shock, sino que llegan descompensados clínicamente con congestión. Probablemente con el uso de diuréticos y vasodilatadores, uno podría eventualmente bajar la dosis de IECA, pero no desesperarse y sacar los IECA y los ARA2, porque lo que va a pasar es que el paciente va a costar compensarlo nuevamente. De manera que en mi práctica yo soy bastante cauto en sacar los niveles. Si el nivel de potasio es normal, convengamos entre 4.5, 4.7, yo mantengo los IECA y los ARA2, a no ser que la creatinina se dispare a 2.5, a 3 de creatinina, y ahí probablemente lo quito. Pero el mensaje es que si las fluctuaciones de creatinina no son más de 0.3 a 0.5 y nivel de potasio bueno, no se desespere por sacar el IECA y el ARA2 que finalmente le va a ser beneficioso al paciente. Y lo que pasa es que cuando uno retira esos medicamentos quedan retirados para siempre. Nosotros en el registro Ícaro hicimos un subestudio con el doctor Verdejo y vimos que los pacientes que se van sin IECA y ARA2 quedan con isosorbida y hidralazina, quedan con otros medicamentos que la verdad no tienen mayor impacto en la terapia. Por preservar la función renal. Así que ese mensaje yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Roberto, una última antes de pasar a la siguiente. Pregunta también la doctora Lobo Márquez de Argentina si guían la terapia por datos ecocardiográficos para evaluar la euvolemia. Sí, bueno, se está imponiendo mucho. La verdad que yo uso clínica, y después uso en algunos casos ProBNP y la ecocardiografía. El problema, claro, es muy buena, sobre todo, no sé si ya se refiere a estas líneas que se ven en la ecografía pulmonar. Sí, está de moda. El problema es que a veces no tenemos disponibilidad. Si uno tiene la disponibilidad, yo creo que es algo, pero no he visto todavía un trabajo de que eso sea superior a la evaluación clínica y de mirarle las yugulares, de tocarle los pies y de tocarle, digamos, ver cómo está la perfusión. De manera que, claro, se usa. Y lo otro es usar la amplitud de la vena cava. No usamos fracción de eyección, porque acuérdense que los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, siempre la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares van a estar un poco alterados, y yo creo que esa medición debe irse cuando se van de alta o estén ambulatorios. Así que usamos esos otros parámetros un poco más, digamos, más específicos. Sí. Tal vez lo que uno puede ver una mayor utilidad de la ecocardiografía en el enfrentamiento inicial, en el diagnóstico diferencial, especialmente del paciente hemodinámicamente inestable, en el cual uno no sabe bien cuál es la causa de la descompensación o de la presentación, porque hay enfermos que tienen un infarto, una miocarditis, y uno desconoce que tengan insuficiencia cardíaca crónica. Y la otra cosa relevante tal vez de comentar es que cuando existe insuficiencia cardíaca de presentación aguda, en algunas ocasiones son pacientes en los cuales se puede identificar una causa corregible. Y uno no siempre... A ver si tengo aquí. Bueno, esa foto la puse para ver que... dos cosas que todavía no estamos tan distintos. Pablo tenía un poco más de pelo, yo nunca he tenido mucho pelo, así que esa foto la sacamos en uno de estos congresos cuando se podía viajar en Venecia. Y ha llovido, estaba lloviendo ahí ese día, por eso estamos con paraguas, pero ha llovido mucho de esa foto que tiene que tener más de 15 años a la actualidad. Ahí está Pablo con el doctor Mario Alfaro, el doctor José Luis Bucaso y
entrañables colegas cardiólogos dedicados a la insuficiencia. Y bueno, vamos a hablar entonces, basado en esta foto, de lo que ha avanzado la terapia, que realmente ha avanzado bastante, la terapia farmacológica, especialmente en el subgrupo de insuficiencia con fracción de eyección reducida. Roberto. Dígame. Marcha atrás un diapositivo. En esa época, Roberto Concepción también era brillante como ahora. Y brillaba a pesar de que era un día lluvioso. Y en esa época era el 2009 cuando se utilizaba furosemida, nitroglicerina, la inhibidores de la X y los beta bloqueadores. Y a esa altura a nosotros nos decían los cuatro fantásticos. Eso no ha cambiado mucho en el tiempo, pero existen actores que han entrado en el campo de la falla cardíaca crónica y que muchas veces uno utiliza en el periodo hospitalario para optimizar la terapia, y son nuevos pilares, y es por eso que comento esa foto. Roberto Concepción sigue estando ahí, un fantástico cardiólogo amigo. Así que, adelante, Roberto. Gracias, gracias. Bueno, también los que han visto charlas mías han visto esta diapositiva, que vuelvo y la repito, porque fíjense ustedes que en el año 87 la terapia para insuficiencia cardíaca era muy mala. Estos son datos del estudio Consensus, y fíjense ustedes que el grupo control del Consensus tenía una mortalidad a los 6 meses de 50%. O sea que son pacientes, y estos son pacientes ambulatorios, son pacientes extremadamente complejos y se morían mucho, porque en esa época, año 87, la genialidad básicamente de Mark Pfeffer y de Brandwald fue decir, bueno, la enalapril y los inhibidores de la enzima de conversión, algún rol tendrán que tener por la fisiopatología. Y fíjense ustedes que desde esa época se entraron los medicamentos, los primeros fármacos que se usaron en insuficiencia cardíaca, que básicamente son los que actúan en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Llamémoslos GIEC en primer lugar, los ARA2, con un poco menos de evidencia, pero también con una evidencia poderosa en el tiempo. Luego los beta bloqueadores, los antagonistas de aldosterona, y finalmente en el año 2014-2015 en adelante, los ARNI o bloqueadores de sacubitril/valsartán. El problema es que ha habido evolución en la insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca que conocí yo cuando era alumno, pero más atrás mío, ha cambiado no solamente en la etiología, sino que en la historia natural. Históricamente la insuficiencia cardíaca fue una enfermedad progresiva y devastadora y que el paciente moría, hasta la fisiopatología. Pero yo creo que si uno va a establecer una diferencia entre el manejo de la falla cardíaca en los años 50, 60, 70, 80, a la actualidad, yo creo que la piedra angular está en los mecanismos fisiopatológicos. Cuando basamos la terapia en el modelo macrohemodinámico de precarga, poscarga y contractilidad, que ocupaba casi 2 capítulos del libro de Harrison, la verdad que el impacto en la sobrevida y la mortalidad no era tal. Sin embargo, cuando nos cambiamos un poco al modelo neurohumoral, donde realmente había un rol importante del eje renina-angiotensina-aldosterona y de la actividad alérgica, los fármacos que actuaron en ese modelo fueron los que modularon el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que les he dicho, no ha habido tanto cambio en la mortalidad de los pacientes. Y fíjense ustedes, esta es una data de un registro británico muy acucioso, y fíjense ustedes que la línea de arriba, la línea azul, muestra la sobrevida al año en los años, al principio de los 2000 y cercano al 2015. Y no ha habido variación significativa, un poco, incluso yo diría que peor, y los pacientes con sobrevida de 10 años también. De manera que algo no estamos haciendo bien, en que a pesar de tener un armamentario terapéutico, al menos hasta el 2015, la mortalidad de los pacientes seguía siendo elevada. Me pasé una diapositiva. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, este registro trató de buscar un poco la respuesta de esto. Estos son datos del registro CHAM. Muchos de ustedes del auditorium conocerán este registro. Este registro está hecho en Estados Unidos. Básicamente lo dirige Greg Fonarow de San Francisco. Y fíjense ustedes que en el panel de arriba, ustedes ven la dosis de usada de medicamento en pacientes incluso que tienen indicación. Y fíjense ustedes que aquí se ve en naranja en mi diapositivo, pero el 30% de los pacientes
están sin el medicamento aún no teniendo contraindicación. De manera que es importante saber que lo que uno ve en nuestros hospitales académicos, etcétera, no es el mundo real. Muchos pacientes con falla cardíaca, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, no usan medicamentos que tienen indicación. En amarillo abajo dicen con contraindicación. Y fíjense ustedes que los pacientes que realmente tienen contraindicación de IECA, de ARNI, de betabloqueante y de bloqueadores de espironolactona, básicamente, son muy poquitos. O sea, la gran mayoría de los pacientes uno le puede dar estos fármacos y no se los da. Esto es un registro en Norteamérica. Imagínense ustedes lo que puede pasar en nuestras latitudes. Y abajo, en el panel de abajo, están las dosificaciones según ustedes saben que la American Heart hoy día tiene un programa que se llama Get with the Guidelines, que es seguir las guías como corresponden, con las dosis que corresponden. Y fíjense ustedes que la gran mayoría de los pacientes no están con las dosis recomendadas. Aquí, por ejemplo, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, la mitad o más de los pacientes estaban con menos del 50% de la dosis recomendada, y así suma y sigue. O sea, muchos de los fármacos que uno pretendía usar en dosis óptimas, pues no los usa. Yo creo que esa es una de las causas que nuestros pacientes probablemente no anden bien y que tengan un falso estatus de estabilidad cuando realmente no lo están. Esto es una diapositiva, esta es una cortesía de Chris Connor, que me pasó esta diapositiva. Fíjense ustedes que estos son distintos medicamentos usados en distintos ensayos clínicos, y fíjense ustedes que a pesar de lo que dije anteriormente hemos avanzado, pero hemos avanzado en el set de los ensayos clínicos, no lo sé si en el mundo real. Aquí en el estudio RAIL, el uso de betabloqueante fue muy, muy bajo. Es una crítica, si es que uno le pusiese a hacer una crítica a ese excelente trabajo, pero el uso de betabloqueante en el RAIL fue realmente bajo. Hoy día el uso de betabloqueante en los registros, por lo menos en los ensayos clínicos, el Victoria, el DAPA-HF, el Emperor, es bastante superior al 90%. Lo mismo pasa con la espironolactona, pero fíjense ustedes que uno podría incrementar el uso de espironolactona a pesar de que estos son ensayos clínicos controlados. Probablemente todavía queda un cap de pacientes que uno podría usar espironolactona. En el uso de IECA y ARA-2 o ARNI estamos bien, yo diría IECA y ARA-2. ARNI todavía estamos en un debe, estamos al debe con los ARNI, y yo creo que probablemente aquí se combinan dos cosas. Estos son datos norteamericanos de los registros, básicamente, no norteamericanos, sino de registros internacionales y de ensayos clínicos, perdón. Aquí está en el DAPA-HF el 11%, en el Victoria el 14%, el 19% en el Emperor Reduce y en el Galactic fue 19%. Así que ha habido un incremento del uso de ARNI, pero no como uno esperaría. En nuestro medio probablemente hay un factor económico importante. En Norteamérica y en Europa probablemente la disminución del uso también puede ser eso, pero también puede ser que los médicos todavía no están, digamos, confiados en la terapia, o sea, no confiados, sino que no están cómodos con la terapia por algunos efectos adversos que pueda tener. Bueno, pues pasamos entonces a si ha habido alguna novedad en los últimos 5 años en las terapias, y yo creo que la primera novedad ya ustedes la conocen, no me voy a explayar en esto, es el uso de inhibición neprelipsina angiotensina, es el famoso Entresto. Es un fármaco que tiene una acción dual sobre la angiotensina 2 y sobre el bloqueador de la neprelipsina, y este medicamento se comparó con un comparador bastante habitual que es en el enalapril en dosis que probablemente podían ser mayor, pero por otro lado son las dosis que se usan en el mundo real, 10 miligramos cada 12 horas, versus una dosis creciente de sacubitril/valsartán, y mostró una reducción significativa del endpoint combinado de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca en un 20% de reducción. Y una cosa importante, ya que estamos hablando de las tasas de rehospitalización, que este fármaco también redujo en forma significativa la rehospitalización, y yo diría que esto es uno de los endpoints más importantes del estudio Paradigm, a pesar de las reducciones de la mortalidad. Es la reducción en la rehospitalización, casi un 40% de reducción, y el efecto empieza bastante precoz, pero fíjense ustedes cómo las curvas se separan en el tiempo. De manera que este fármaco tiene un efecto que no solamente es inmediato, sino que es un efecto a largo plazo. De manera que el paciente que cumpla con criterios para uso de este fármaco, uno debería tenerlo
en su armamentario terapéutico. Y no solamente en la fase crónica, en pacientes ambulatorios, sino que en pacientes hospitalizados. Este es un trabajo pequeño, pero que mostró que este medicamento tiene una acción en los pacientes descompensados, especialmente en los niveles de NT-proBNP, y eso se tradujo en una reducción de casi 40% más de eventos clínicos y de rehospitalización cuando se usaron en la fase aguda. De manera que el sacubitril/valsartán, que inicialmente está aprobado para pacientes crónicos, recuerden que el Paradigm, el gran grosso de pacientes estaba en clase funcional 2, pero en pacientes que se descompensan y llegan al hospital y se van a ir de alta, usted puede eventualmente usar este medicamento en forma, y se usa en forma oral una vez que uno lo compense a los pacientes. El otro fármaco importante que han venido a rellenar un poco la terapia y la farmacopea de la falla cardíaca con disfunción sistólica son los antidiabéticos y especialmente los medicamentos, los inhibidores de la recaptación de sodio y glucosa a nivel renal. Esta diapositiva es un subestudio del estudio Paradigm y fíjense ustedes que el 30% de los pacientes con falla cardíaca en el Paradigm no eran diabéticos o no tenían algún grado de disglicemia. La gran mayoría de esos pacientes tenían, y se sabe que la diabetes se asocia a falla cardíaca y a peor pronóstico. Este es un dato ya antiguo, pero fíjense ustedes que ya desde esa época se sabía que los pacientes que eran diabéticos, que no tenían falla cardíaca, tenían una mejor sobrevida que aquellos pacientes que eran diabéticos y tenían falla cardíaca. Y si tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida es peor. Esta diapositiva seguro ya la han visto, pero estudio clásico de McDonald. Fíjense ustedes que los pacientes diabéticos con fracción de eyección reducida, la verdad que la mortalidad es exageradamente superior que aquellos pacientes con insuficiencia y que no tienen diabetes y que tienen fracción de eyección conservada. Y es así como llegamos a fármacos que inicialmente se usaron como protección cardiovascular en población diabética y se vio que especialmente la empaglifosina, luego la canaglifosina y la dapaglifosina tenían una acción importante en reducir las rehospitalizaciones de pacientes que no tenían falla cardíaca, pero que tenían riesgo de tener falla cardíaca. Ya recuerden ustedes que el estudio EMPA-REC, eso fue lo que hizo. Un grupo de pacientes con alto riesgo cardiovascular, lo que se conoce como el estadio A de la insuficiencia cardíaca, se le dio este medicamento y se vio que las tasas de hospitalización eran menores. Y entonces la data se fue corriendo y los estudios clínicos fueron corriendo a qué pasará con pacientes diabéticos con falla cardíaca establecida. Y vamos más allá, ¿qué pasará con pacientes diabéticos, en pacientes no diabéticos y que tienen insuficiencia? Y aquí están las grandes vedettes de estos ensayos clínicos que fueron el estudio DAPA-HF, que fue hecho con dapaglifosina, y el estudio EMPEROR-Reduced, que fue hecho con empaglifosina. Ambos estudios con algunos criterios distintos de inclusión. Probablemente en el EMPEROR se incluyeron pacientes con fracción de eyección un poquitito más baja y con niveles de NT-proBNP más altos. En los dos se logró el endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalización en el caso del EMPEROR Reduce, y en el caso del DAPA-HF lograr reducción de la mortalidad cardiovascular incluso y eventos de insuficiencia cardíaca en forma significativa. De manera que estos dos trabajos son bastante robustos en mostrar que este tipo de medicamentos no solamente son antidiabéticos, sino que tienen un efecto que es multifactorial y no es motivo de esta charla hablar de los mecanismos de acción, pero básicamente su mecanismo de acción, además de dar natriuresis, tiene una serie de mecanismos en cuanto a la optimización de la energía del miocito, de la mitocondria en el miocardio. Interesante, hay reducción de la presión arterial, hay reducción de la masa ventricular izquierda demostrada incluso por resonancia nuclear magnética, un estudio muy bonito hecho en Canadá al respecto, de manera que tiene una acción que va más allá del control de la glicemia. Y fíjense ustedes que haciendo un metaanálisis de los estudios más importantes, el DAPA y el EMPEROR, aquí también se incluyó el estudio SOLOIS, que incluye sotaglifosina, que es un inhibidor dual de la recaptación de sodio y glucosa, muestra beneficio en todos los subgrupos de pacientes y en todas las endpoints combinados, tanto de muerte cardiovascular, hospitalización, como muerte de todas las causas. Y
también es independientemente de la terapia a usar. O sea que yo creo que el primer avance que hablamos en esta charla es el sacubitril/valsartán, el Entresto. El segundo, yo creo que son estos medicamentos. Si es un efecto de clase o no, yo creo que sí, pero podemos discutirlo, pero por lo menos la dapaglifosina y la empaglifosina tienen una acción que va más allá de la terapia concomitante, incluso del uso de ARNI, o del uso de ivabradina, que son fármacos que recién puestos en la farmacopea de la terapia. El tercer grupo que me parece a mí interesante, que surgió en los últimos años en la terapia, en el último año básicamente, es el estudio Victoria, que básicamente lo que hizo el estudio Victoria fue analizar un inhibidor, un estimulador de la guanilato ciclasa. De todos es conocido. Pablo tiene harta experiencia en eso porque él ha publicado varios trabajos del rol que tiene el estrés oxidativo en la insuficiencia cardíaca, y por ahí en algún momento publicó algo de trimetazidina en este grupo de pacientes. Y se sabe que estos pacientes tienen disfunción endotelial y tienen niveles bajos de deficiencia de GMP cíclico. Ahora, este ensayo clínico lo que usó fue un medicamento que se llama vericiguat, que básicamente lo que hace es un estimulante de la guanilato ciclasa, por lo tanto aumenta los niveles de GMP cíclico, produciendo una serie de efectos hemodinámicos importantes, básicamente evitando la disfunción endotelial, vasodilatación, etc. Este trabajo incluyó pacientes que es una población un poco distinta a los ensayos clínicos que ustedes conocían, básicamente los de diabetes, el Emperor y el DAPA-HF, y distintas al Paradigm. Este paciente incluyó un paciente un poco más enfermito, ¿no es cierto? Más enfermos, tenían peor función ventricular, niveles de NT-proBNP más altos y tasas de rehospitalización altas. Y entonces el estudio fue presentado en el New England y presentado en el ACC el año 2020, justo el año que comenzaba la pandemia, de manera que este trabajo lo tuvimos que ver online, como estamos viendo esta charla. Y fíjense ustedes que las curvas, a pesar de que son bastante juntas y parecidas, hay una reducción del endpoint combinado de aproximadamente 10%. Sin embargo, si uno va al grupo control, el grupo control en este trabajo clínico tuvo muchos eventos. De manera que en este trabajo se ha analizado en forma bastante acuciosa el riesgo absoluto de reducción, y el riesgo absoluto es interesante. Este trabajo, aquí está el resumen, incluyó 5,000 pacientes, 70% prácticamente de los pacientes tuvieron hospitalizaciones por falla cardíaca, o sea, son pacientes graves, en clase funcional 3, pacientes un poco más graves que los ensayos clínicos anteriores, y hubo un 4% de reducción del riesgo absoluto de eventos, y con una tasa alta de evento en ambos grupos. Yo creo que por eso es la reducción importante en el riesgo absoluto de mortalidad. Solo el 15% estaban con sacubitril/valsartán, eso es una salvedad que hay que hacer. La población del estudio Victoria, véanlo aquí, es un poco distinta, a niveles un poco más altos de NT-proBNP. Curiosamente, el beneficio del vericiguat fue mucho más en pacientes no con NT-proBNP tan alto, sino que más o menos hasta 4,000, y la mayoría de los pacientes en clase funcional 3 a 4, el 40%. O sea, es un subgrupo de pacientes, y el mensaje es que probablemente esta droga tiene indicación en aquellos pacientes que se salen un poco de lo habitual y que andan un poco peor en la terapia, cuando uno ya tiene la terapia médica óptima establecida. Y el segundo avance probablemente en el último tiempo ha sido el uso del omecamtiv. El omecamtiv ya venía hablándose, John Terley hablaba mucho de este medicamento, que básicamente lo que es un estabilizador de la miosina y produce un aumento en el fondo de la contractilidad. Los médicos y los científicos que han visto falla cardíaca por años y por décadas, uno de los objetivos siempre ha sido mejorar la función cardíaca y la contractilidad. Y curiosamente, la gran mayoría de los fármacos que uno ha intentado hacer ese mecanismo no han dado buen resultado. Es cosa de ver la digoxina con endpoint duros, digamos, u otros, los inótropos, ni hablar. Pero este medicamento tiene la particularidad que, a pesar de que produce aumento en la estabilización de la miosina y aumento de la contractilidad, no produce muchas alteraciones hemodinámicas ni fisiopatológicas importantes. Básicamente incrementa la duración de la sístole, pero
no incrementa el calcio intramiocítico, de manera que es una de las cosas que han hecho muchos de los inótropos. Por lo tanto, este medicamento tampoco incrementa el consumo de oxígeno y es algo interesante si uno eventualmente quiere como una droga en este grupo de pacientes. Así que se hizo este trabajo que fue muy presentado el año pasado también en uno de los congresos americanos de cardiología, y reunió 8.200 pacientes, y fíjense ustedes que hubo una reducción que estuvo en el límite de la significación, pero fue levemente significativo y básicamente sin incrementar el nivel de arritmia ni el nivel de eventos isquémicos. De manera que el estudio Galactic, que fue como se llamó este estudio, por lo menos era una droga segura de usar, y probablemente en un subgrupo de pacientes pequeños que todavía están en clase funcional avanzada y que no logramos compensar, este medicamento tenga un rol en estos pacientes. No está aprobado todavía por los organismos digamos, regulatorios, así que habrá que esperar en ese sentido. Y con esta diapositiva voy terminando con todo lo que hemos hablado y con las terapias nuevas, básicamente con los ARNI, con los inhibidores de SGLT2 y probablemente con el uso adecuado de betabloqueantes y espironolactona. Si uno lograra usar en forma sistemática estos 4 pilares de tratamiento, este es un metaanálisis, digamos, un ejercicio estadístico de Scott Solomon. Fíjense ustedes que uno lograría, en azul está la terapia convencional, en rojo la terapia convencional, en azul arriba la terapia ideal, que incluya ARNI, SGLT2 y betabloqueantes y espironolactona. Uno lograría tener 8 años adicionales de libre de hospitalización y muerte cardiovascular y 6 años adicionales de mortalidad cardiovascular global. Les traigo una primicia y no es mía, esto yo lo copié del Congreso Europeo de Cardiología, celebrado recientemente online, también europeo, y estas son las guías que van a salir probablemente este fin de semana, de la guía europea de insuficiencia cardíaca, el update que se hizo, y fíjense que la guía incluye 4 grupos de medicamentos como la terapia inicial que reduce realmente mortalidad en estos pacientes, que incluye enalapril o cualquier pril, un inhibidor de la enzima de conversión IBARA2, ARNI, betabloqueante, MRA, inhibidores de la SGLT2. Y aquí es como va a quedar, probablemente va a quedar así en la guía, según comentó el autor que lo presentó, va a quedar así el tratamiento. No olvidar que sí, en primera línea siguen estando los fármacos habituales para insuficiencia cardíaca, que no nos vaya a deslumbrar el uso de estos medicamentos nuevos para evitar los medicamentos que ya conocemos por tantos años. Y con un nivel de evidencia alto, y este tipo de medicamentos últimos, especialmente el que les decía yo, el vericiguat, está con un nivel de indicación un poco más bajo, y eso es porque probablemente hay un ensayo clínico, pero si uno tiene un paciente en clase funcional 3, 4, que a pesar del tratamiento habitual sigue con insuficiencia cardíaca mal compensada, uno debería tener en mente este grupo de medicamentos para su uso. De manera que esta es la última diapositiva. Los principios terapéuticos en insuficiencia con fracción de eyección reducida se basan en estos 4 pilares: ARNI y ECA y ARA2, ARNI superior en la teoría, pero en la práctica, sobre todo latinoamericana, todavía se hace cuesta arriba iniciar en todos los pacientes ARNI, eso es casi imposible, una de las cosas por el costo, pero podemos ver otras cosas en las preguntas, digamos. Betabloqueante, no olvidar, MRA, sobre todo si la función renal es adecuada y si el nivel de potasio es adecuado, y inhibidores de la SGLT2, no aprobado en muchos países. En Chile está aprobado solo la dapaglifosina. Y en algunos subgrupos especiales, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca mal compensada, a pesar de la terapia habitual, uno podría pensar en vericiguat. En pacientes, eso no lo mencioné porque fue un ensayo clínico hecho antes del 2015, pero el estudio CHIEF mostró que los pacientes que, a pesar de estar con terapia betabloqueante adecuada, siguen con frecuencia cardíaca alta, no son muchos eso, pero hay un grupo grande, o pacientes que tienen una contraindicación de betabloqueante, la ibabradina tiene un efecto de reducción, y eso se mostró en el estudio CHIEF, importante en tasas de rehospitalización, y en población afroamericana el uso de hidralazina y isosorbide. Recuerden aquel estudio de afroamericano donde mostró beneficio
en la sobrevida y en las hospitalizaciones. De manera que, no sé si poder llamar de conclusiones, pero como mensajes finales podemos decir que en los últimos 5 años hemos asistido a un desarrollo importante en la terapia efectiva para los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección disminuida. El nuevo estándar de tratamiento debería incluir las 4 clases de fármacos como piedra angular en el manejo farmacológico de esta patología. Hay 2 clases adicionales de fármacos que son las que les dije, el vericiguat y el estudio ensayado en el ensayo Galactic, que probablemente se puedan usar en algunos subgrupos definidos de pacientes, y lo más importante que son seguros. Y el gran desafío, no solamente como cardiólogo, sino como sociedades médicas, sistemas de salud, es implementar estas medidas farmacológicas de manera primero segura y costo efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu brillante presentación. Dentro de los mensajes hay muchas felicitaciones y me sumo a ellas. Aquí hay una pregunta que dice, si uno proyectara la guía en Chile, ¿tú crees que hay suficiente evidencia para reemplazar los inhibidores de la ECA por ARNI? Y en este momento, ¿cuáles serían tus consideraciones para utilizar inhibidores de la CGLT2 versus ARNI en el paciente hospitalizado? ¿Cuál de los dos preferirías si estuviese limitado en costo? En Chile todavía son medicamentos de alto costo. Sí, bueno, la primera pregunta es una pregunta bien difícil, porque la verdad que si uno mira la data, digamos, de paper y de todo lo que ha salido después, la verdad que es superior a IECA, pero hay que tener una consideración, que ese ensayo clínico, el enalapril, y tengo que decirlo, estuvo en desventaja, porque si es una dosis fija y la dosis de sacubitril/valsartán fue una dosis increciendo a llegar a dosis alta, de manera que y que no es lo que yo estoy viendo en la práctica habitual. Ojo, yo estoy viendo que los pacientes con sacubitril/valsartán se quedan con 50 cada 12 y eternamente, y algunos cardiólogos más dedicados lo suben un poco. Entonces, yo creo que esas consideraciones hay que tenerlas, y probablemente yo todavía en mi práctica sigo dejando el sacubitril/valsartán por un subgrupo de pacientes definidos, especialmente población joven. Joven, hablemos, ya uno cuando se pone más viejo corre un poco el tacho, pero más o menos de 55 años, que tiene una miocardiopatía, por ejemplo, no isquémica, porque el efecto del sacubitril/valsartán es a largo plazo, tiene un efecto a largo plazo muy bueno. Entonces, en ese subgrupo, pero yo, si uno se basa si uno es purista, realmente es superior en cuanto a la data que hay. Sin embargo, en la práctica clínica probablemente yo todavía tengo mis dudas si reemplazarlo totalmente. Yo creo que en nuestro medio eso es imposible por una cosa económica. Y en cuanto a la segunda de los ICLT2, yo siempre dije que la gran competencia del sacubitril/valsartán eran este grupo de medicamentos. Porque los medicamentos que inhiben la recaptación de sodio y glucosa son bastante nobles en su uso, porque tienen pocos efectos adversos. No dan hipotensión, ¿no es cierto? No tienen efectos hemodinámicos importantes ni de la función renal. Al contrario, los nefrólogos están felices con estos medicamentos porque protegen la función renal. De manera que yo diría que en un paciente con un fenotipo de más bien hipertenso, yo privilegiaría probablemente el sacubitril/valsartán, o con muy mala función sistólica del ventrículo izquierdo, y en pacientes con diabéticos y con insuficiencia, obviamente si tuviera que escoger uno, escogería este grupo de medicamentos, o en pacientes que tienen hemodinamia bastante límite, uno tendría la tendencia de usar primero este grupo de medicamentos. Muy bien, Roberto. Claro, uno se pregunta, en el paciente que estás hospitalizado en el transcurso del alta, como dices tú, los inhibidores de la CGLT2 son hemodinámicamente muy bien tolerados, digamos, producen poca hipotensión, permiten disminuir la dosis de diuréticos. Y hay que recordar que tal vez al sacubitrilo le falta un poco que tienen los inhibidores de la ECA, que el efecto de remodelamiento inicial después de un evento agudo, que no existen tantos datos sólidos como los inhibidores de la ECA, y ahí, como dice Roberto,
las guías clínicas no se inclinan por uno de los dos, probablemente están negociando antes de la presentación que va a ser en pocos días más, digamos, pero llama la atención. Así que, muy bien. La otra pregunta, Roberto, antes se titulaban los medicamentos y los pacientes se dieron con dosis intermedias de 1 o 2. ¿Tú crees? Y se controlaban al alta, y muchas veces los pacientes se perdían y no se titulaban las dosis o no se iniciaban otros medicamentos. ¿Tú crees que en la fase hospitalaria previo al alta que se debieran iniciar estos 4 pilares del tratamiento? Y si hay alguna diferencia en los pacientes que tienen fracción de eyección preservada, ¿se tratan igual o excluyen los beta bloqueadores de los 4 pilares? Esa es una muy buena pregunta, porque la verdad que bueno, acuérdense que incluso se hizo un ensayo, el estudio CIVIS, justo para ver qué le dábamos primero, si beta bloqueante o IECA. La verdad que uno trata de hacerlo simultáneamente y en dosis pequeña. Yo recuerdo aquí a mi amigo Sergio Perroni, que hace como 25 años decía, dele un pichintún de cada cosa. Y en la hipertensión pulmonar, por ejemplo, que lo decíamos tanto tiempo, ahora las guías han recogido eso. Pero antes uno por un problema económico, un problema de práctica, qué sé yo. Yo creo que hay que partir con dosis pequeñas de cada medicamento y obviamente en el exceso hospitalario es un poco distinto. Por ejemplo, los ICGLT2, he escuchado ya a algunos diabetólogos que le da un poco de susto porque ellos se asustan que si puede haber cetoacidosis diabética en un paciente que está con insulina y se descompensa de insuficiencia cardíaca y se le descompensa mucho la diabetes. En ese subgrupo probablemente ellos no parten, ¿ves? Entonces van surgiendo subgrupos, pero yo creo que el mensaje es que yo partiera los fármacos en dosis, y lo más importante es que el seguimiento sea adecuado. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, a las personas que uno habla, si usted va a tener un paciente, se va a ir de alta, está hablando en Chile, se va a ir de Santiago de Chile y se va a ir no sé, a Tomé, que está a 600 kilómetros de Santiago y no lo va a ver más, entonces no le dé mucho IECA ni sacubitrilo, porque si le sube la creatinina usted no va a poderlo ver. De manera que el seguimiento es importante. Ahora, ¿cuál usar en desmedro del otro? Yo creo que de todas maneras tiene que ir con IECA y ARA2. Si usted tiene sacubitrilo valsartán y su grupo se lo permite mejor, beta bloqueante y al menos una dosis de espironolactona. ICGLT2 probablemente, aunque hay una evidencia del Soloist que mostró en ese subgrupo, justo el que se debe ir de alta, que ya lleva varios días, bueno, pues puede usarlo. En la práctica se está haciendo porque es un medicamento, como dije yo, noble. En insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, afortunadamente en este congreso que se viene la próxima semana o a fines de la semana, va a haber datos del estudio Emperor Preserve, que aparentemente el resultado es bueno. Pero yo no estoy tan entusiasta porque esta es una patología que no solamente es insuficiencia cardíaca, tiene muchas aristas, ¿no es cierto? La insuficiencia cardíaca preservada no es como la reducida. Entonces, yo no sé si un fármaco mágico va a ser tan bueno, pero probablemente, y los beta bloqueantes, ahí el único es yo en algunas personas mayores me baso en el estudio senior y me da buenos resultados. Siempre uso un poquitito nebivolol, perdón, y uso espironolactona, a usanza de mi amiga Ileana Piña, que dice espironolactona en insuficiencia cardíaca preservada, porque yo, el estudio TOPCAC, tuvo un problema ahí con los pacientes enrolados en Europa, y probablemente la espironolactona, como es antifibrótico, tiene un rol. Así que yo en esos pacientes donde no hay nada tan definido, pues les doy espironolactona y no me ha ido tan mal. Así es. Roberto, Ángel. te hago una pregunta. Recién comentabas sobre orientar algunas decisiones terapéuticas en base a fenotipos, ¿no? Decías, el fenotipo, un paciente diabético, tal vez no prima los ISGLT2, paciente hipertenso donde prime el ARNI. Y en uno de los slides que mostrabas hoy, se veía una comparativa entre las poblaciones observadas entre DAPA, Paradigm y Victoria. Y una de las cosas más diferentes de los 3 estudios es que la tasa de eventos en las ramas placebo son muy diferentes, y lo mostrabas también. En Victoria
están cerca del 35% de eventos cada 100 pacientes año en la rama placebo, que es el doble que en DAPA y el triple que en Paradigm. ¿Vos crees que ese paciente que se observó en Victoria, por ejemplo, o en Soloist, que es el paciente que ha sido hospitalizado recientemente, constituye también un fenotipo? Claro, yo creo que sí. Esos son pacientes que en general son los llamados del grupo 6D y son pacientes que muchas veces lo interesante es que no toleran las dosis adecuadas indicadas en las guías, de manera que tienen cabida para este grupo de fármacos. Tuvieron cabida por muchos años para la digital. De hecho, uno usaba digoxina en aquel paciente que tenía una fracción de eyección de 15%, que no era candidato ni a trasplante y mucho menos a dispositivo en nuestro medio. Eso es casi ciencia ficción. Y nosotros, bueno, y yo recuerdo que le damos digoxina y había un poco de mejoría en la calidad de vida. Pero antes el vericiguat yo creo que está en ese subgrupo, ese fenotipo de pacientes que están más mal que los otros, tienen tasa de hospitalización mayor, con alta tasa de eventos, muy mala fracción de eyección y niveles altos de BNP. Curiosamente, en el estudio Victoria, los que tuvieron pro BNP por encima de 4.500, me parece que fue el corte, no tuvieron tanto beneficio. Sí tuvieron los que tuvieron menos y tuvieron importante. Siempre el doctor Barry Greenberg muestra una diapositiva bien interesante del Victoria en ese sentido. Pero yo creo que ese es el fenotipo, esos pacientes que no están todavía, que no toleran medicamentos a dosis adecuadas o que tienen alta tasa de rehospitalización, probablemente sea para este grupo igual que para el del Galacti, del Bebecantif. Hay varias preguntas, Pablo, no sé si tenés alguna por ahí, yo estoy revisando. Por ejemplo, preguntan si crees que hay experiencia o evidencia para el uso de ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Ese es un tema bien complejo. No, yo no he leído, pero la verdad que en la insuficiencia cardíaca derecha es difícil el tratamiento y uno tiene que siempre buscar la causa. Es raro ver una insuficiencia cardíaca derecha pura. Siempre es por otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, no hay datos así. Probablemente uno de estos grandes ensayos clínicos tenga su grupo de derecha, pero no tengo. Ahora, no cometería una herejía si usted le da, porque probablemente tenga algo, como la acción de este medicamento va más allá de la natriuresis. Una cosa que dijo Pablo importante de este grupo de medicamentos es reajustar las dosis diuréticos. Este medicamento remueve del tejido intersticial más que del endovascular, de manera que esta es una acción que tienen estos medicamentos que es interesante a corto plazo, pero a mediano plazo también. Así que evite el uso de diurético en dosis exageradas. Sí, como dice Roberto, en la falla cardíaca derecha no hay mucha evidencia. Hay algunos estudios experimentales que mejora también el metabolismo ventricular derecho, pero como dice Roberto, generalmente es asociado. Tal vez es interesante el rol que pudiese tener el vericiguat en pacientes en los cuales tienen falla cardíaca derecha asociada a hipertensión pulmonar, cuando que sea relevante. No está probado eso, digamos, pero los pacientes con hipertensión pulmonar se benefician de algunos de estimulantes de la guanililato ciclasa soluble. Ahí el problema es que muchos de esos pacientes están a veces con sildenafilo y la combinación con vericiguat puede provocar hipotensión o síncope. Sí, curiosamente yo tuve por lo menos un paciente con el riociguat, que se usa en la hipertensión pulmonar, que fue aprobado en el estudio que fue con hipertensión pulmonar con enfermedad tromboembólica. Y fíjate que fue una señora, yo creo que era una paciente que compartíamos con Pablo, no voy a decir el nombre, pero tú te vas a acordar, Pablo. Bueno, una señora que es conocida, era de la Católica, y me va a preguntar a mí una segunda opinión, y yo le dije, mire, sigue con el doctor Castro porque los efectos adversos que usted tiene de ese medicamento están descritos y le va a pasar. Y la señora tuvo una serie de eventos adversos, pero curiosamente en el estudio Victoria, la tasa de eventos con vericiguat es baja. No sé si la molécula es un poco distinta, a pesar de que el mecanismo de acción es parecido o igual,
Pero eso me llamó la atención, que tiene pocos efectos adversos este medicamento. Entonces, eso podría ser una ventaja. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Lilia Lobo dice, ¿no cree que debe priorizar los fenotipos para toma de decisión? Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno debe privilegiar. La medicina va para la medicina personalizada. Hay una excelente charla del doctor Brango por ahí en esos sitios que hay de la medicina basada en personalizar, especialmente en falla cardíaca, en los fenotipos. Porque no es lo mismo el paciente que tiene una miocardiopatía no isquémica, que tiene 35 años, que el paciente que tiene enfermedad coronaria con disfunción sistólica y que tiene diabetes, averiado. O sea, son fenotipos un poco distintos. Entonces, yo creo que esta guía europea también va a hacer énfasis un poco en los fenotipos. De hecho, está en la guía, va a estar en la guía eso. Tal vez eso explica por qué los medicamentos han fracasado un poco en fracción de eyección preservada. Porque son fenotipos distintos de muchos pacientes, y esta introducción de los ARNI y CGLT2 en fracción de eyección preservada, la verdad que son fracciones de eyecciones de 40 hacia arriba, y 40 a 50 son las que más se benefician, pero fracción de eyección realmente preservada existe poca evidencia. De hecho, el trabajo que comentaste que va a ser presentado en el europeo eligen un corte de fracción de eyección de 40 porque entre 40 y 50 ahí van a encontrar probablemente algún beneficio. Así es. Bueno, la verdad que hubo un montón de preguntas. Varias de las que había antes fueron contestadas durante la presentación de Roberto, que fue excelente. Pablo, no sé si te parece finalizar. Sí, yo creo que Roberto, como siempre, lo ha hecho muy bien. Hay que esperar la publicación de las guías actuales. Se está negociando ahí las mesas de trabajo. Yo sé que debe haber harta presión para modificar algunos aspectos, y eso los vamos a conocer los próximos días, y vamos a tener un webinar en relación a las guías, a las guías que se presenten. Así que tal vez una reflexión respecto de trabajar en guías nacionales. Lo hemos dejado hacer en un último tiempo, pero esta introducción de nuevos medicamentos nos obliga, digamos, a modificarlas en nuestra sociedad de cardiología. Y ahí es bien importante la cosa de los costos, y que se pueda negociar, digamos, con las compañías farmacéuticas para que más pacientes puedan acceder a estos medicamentos que aparecen muy atractivos. Y así que yo creo que el futuro es promisorio, ha cambiado vertiginosamente en los últimos 2 años. Así que yo creo que vamos a seguir avanzando, y como nunca se habían visto avances tan relevantes en algún subgrupo de pacientes como aquellos pacientes con falla cardíaca más avanzado o refractario. Ahora, lo que decía Roberto, pacientes con péptidos natriuréticos de 8000, es difícil que un medicamento vaya a cambiar la evolución, y muchos de esos pacientes terminan en asistencia ventricular o trasplantes. Esos se mueren sí o sí. Entonces yo creo que por eso no hay un beneficio, por ejemplo, de vericiguat en ese subgrupo de pacientes. Son pacientes demasiado enfermos, donde uno no tiene tiempo para que los medicamentos ejerzan su acción, o bien son muy hipotensos y muy lábiles a la medicación, si bien el vericiguat produce cierto grado de hipotensión, pero en estos pacientes más graves, más enfermos, más hipotensos, el rol de estas terapias es más limitado, y a veces uno tiene que recurrir a asistencia ventricular o otras formas de intervención. Aquí preguntan, Roberto, ¿qué pasa con ivabradina y las próximas vías, debido a que con los CGLT2 y los nuevos medicamentos queda un poco en el pasado, en el sentido que no se está hablando mucho de ello? ¿Tú cuál crees que sería el rol de ivabradina en el contexto que hemos estado conversando? Sí, yo creo que el ivabradina va a estar en esa guía. De hecho, en la preview que hicieron va a estar como al lado, digamos. O sea, hay un subgrupo de pacientes que
Unos que no pueden usar betabloqueantes, que son los mínimos. La verdad que en la práctica mía habitual será el 1% que no puede usar. La gran mayoría, eso que a no ser que esté sibilando con asma bronquial activa, que no es tan frecuente tampoco. Los otros pacientes con EPOC, esos pacientes usan betabloqueantes sin ningún problema. El debe del CHIF fue que solamente el 50% de los pacientes incluidos en el CHIF tuvieron dosis total de betabloqueante como uno le gustaría. La gran mayoría quedaron con dosis más bien. Entonces, siempre uno se ha preguntado, ¿sería mejor optimizar los betabloqueantes que darle ibaradina? Esta es la gran pregunta que nunca respondió el CHIF. Pero dicho eso, si la data que está es que en esos pacientes que persisten con frecuencia más de 70, pues bueno, este es un medicamento y yo creo que para ese grupo va a quedar. Para ese grupo de pacientes que o no toleran más dosis de betabloqueantes y que siguen taquicárdicos o que y va a quedar en ese subgrupo de pacientes. Está aprobada en Estados Unidos a pesar de que el CHIF fue hecho en Europa y en América Latina, pero los americanos la tienen con esa indicación en esta guía. Yo creo que va a quedar en ese rol, en un rol más bien no de primera línea, digamos. Una pregunta más, Roberto, preguntan, ¿cuál es el rol de la actividad física controlada después de un evento de insuficiencia cardíaca descompensada? Esa es muy buena pregunta porque mi amiga Ileana Piña se deshizo, la pobre, en hacer un trabajo que se llamó Action, HF Action. Y ese trabajo, que yo fui testigo de cómo se incluyeron pacientes y cómo fue la dinámica, fue auspiciado por el NIH, no es un trabajo de la industria, mostró reducción de las hospitalizaciones, pero no mostró mucho impacto en la mortalidad. Pero sí mostró una cosa importante, que los pacientes se sentían mejor. Fue un trabajo súper bien hecho, ¿eh? Ahí incluyeron pacientes incluso con asistentes ventriculares. La actividad física controlada, bien controlada, por kinesiólogos que se dediquen al tema, sobre todo post-evento coronario, está más que demostrado. En hipertensión pulmonar, por ejemplo, es una de las terapias que no hacemos, pero que está demostrado que reduce eventos. Y en insuficiencia cardíaca, al menos reduce hospitalización y eventos a mediano plazo. No tiene un mayor impacto en la mortalidad. El HF Action mostró eso, pero sí, yo creo que es algo importante y que a veces lo dejamos de lado y no lo hacemos en la práctica. Pero vuelvo a lo mismo, si uno quiere implementar un sistema global en el cuidado de estos enfermos, debería incluir estas medidas, digamos, estas terapias de rehabilitación. Sí, en ese sentido, existen múltiples enfoques, digamos, que son multidisciplinarios para mejorar el pronóstico de estos pacientes, y tal vez el ejercicio que disminuye en cierto grado las hospitalizaciones, un aspecto bien relevante en la calidad de vida de estos pacientes, y eso está claramente demostrado en relación a ejercicio y distintas patologías, y particularmente en la insuficiencia cardíaca crónica. Una cosa que también, para completar el círculo, ya que estamos hablando de esta patología tan compleja, es el uso de los cuidados paliativos, que en nuestro medio no se hace tanto. Y me tocó revisar un paper para revisión por una revista de Chile de medicina interna, perdón, justo de un programa de cuidados paliativos. Y eso también es algo importante, porque como decía Pablo, el paciente que tiene 8.000, 9.000 de BNP, de lo que le dé, probablemente se va a morir. Entonces, que esos pacientes tengan un final de su vida digno, con medidas como desconectar los DAI, o hasta dónde llegamos con la terapia esta que es cara y es múltiple, y uno sabe que eso es algo que en América Latina al menos estamos al debe probablemente, especialmente en Chile. Yo no sé en Argentina, pero hay algunos programas que yo he visto en Colombia, en México, pero probablemente los oncólogos en ese sentido están mucho más adelante que nosotros. Los cardiólogos todavía vemos que nuestros pacientes todos se tienen que salvar, y no es así. Tal vez lo que uno podría agregar, por ejemplo, en el manejo post-alta, los policlínicos, las consultas, todo el manejo multidisciplinario ayuda. Y obviamente existen enfermos en los cuales los cuidados paliativos son relevantes para alivio de la calidad de vida. Mi consideración es que son coadyuvantes, pero uno no se debiera saltar las etapas previas, que son los medicamentos que recibe, la adherencia a los medicamentos, causas descompensantes. Entonces, los cuidados paliativos son de mucha utilidad,
pero debieran estar integrados con el resto del manejo de los pacientes, porque si no se corre el riesgo que ocurría antes con el concepto de cuidados paliativos, que lo van a sedar, le van a colocar morfina, no le van a dar medicamentos, no lo van a tratar. Entonces, por eso yo creo que cuidados paliativos, y así lo hacemos en nuestro hospital, está integrado en el manejo de los pacientes. De repente en el pasado, digamos, uno veía que los cuidados paliativos estaban totalmente aparte, digamos, y existían pacientes que sí podían beneficiarse de algún tipo de terapia. Sí, yo digo que tenga el contexto de lo que vemos, claro, no puede ser aislado el cuidado paliativo, porque si no se convierte en algo como una muerte asistida, pero me llama la atención que quizás estemos al debe en integrarnos un poco más, no solamente los cardiólogos, sino todos los que están involucrados ahí. En ese sentido, Douglas Gray, que tiene un policlínico de insuficiencia cardíaca y miembro de nuestra división, está trabajando bastante con el grupo de cuidados paliativos y la implementación desde la fase intrahospitalaria. Yo creo que ese trabajo conjunto con especialistas de la falla cardíaca, como dice Roberto, es muy relevante. Muy bien. Roberto, Pablo, creo que ya no hay más preguntas. Roberto, te sacamos el jugo, no sé si te quedaron gotas. Está bien, un gusto. Excelentísima la presentación y te agradezco un montón. Hay muchos agradecimientos y reconocimiento a tu charla. Pablo, gracias por tus aportes. La verdad que nos llevamos un montón de cosas para seguir pensando, que nos van a quedar dando vueltas en la cabeza para ir procesando a lo largo de la semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Gracias a ustedes. y un gusto encontrarme con ustedes y compartir con Roberto también esta sesión. Así que espero que en el futuro nos podamos juntar. Pero en este momento estos webinars son bien relevantes en el contexto educacional y formación de médicos y de enfermeras, en fin. En el contexto nacional se justifica en este momento estos webinars y realmente estoy muy satisfecho e impresionado del número de asistentes a nuestra reunión. Así que los dejo invitados para las próximas que vendrán, y probablemente ahí también estará Roberto, que es un experto en el manejo de la falla cardíaca. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.